partido... Bueno, continuamos con Campana Política y bueno, recién escuchábamos a una de las agrupaciones que integra el Frente de Todos, con Carlos Ortega, y ahora estamos con otra de los sectores, el Partido de Trabajo y del Pueblo, que integra también el Frente de Todos, aquí en la ciudad de Campana, el doctor Roberto Carpano. Bueno, Roberto, gracias también por estar aquí este ratito. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, has escuchado del bloque anterior lo que ha dicho Carlos Ortega. Sí, además hemos hecho un desmenuzamiento de la situación actual, ¿no? Sí, después de escucharlo, cuesta ver qué tema tratar, porque está tratado casi todos los temas. Bien, en mi opinión, bien. Pero coincidís de alguna manera en que el Frente de Todos en Campana necesita una revisión total. Mira, yo creo que el problema principal es ubicarnos desde el debate político profundo que existe en Campana como parte de lo que pasa en la provincia y el país. Para poder analizar las debilidades propias hay que tener en claro primero contra quién peleamos y en qué condiciones estamos en el enfrentamiento con la derecha, con el macrismo y con las grandes corporaciones. Si no, es difícil la discusión. A ver, el peronismo ha tenido... Yo te podría decir alrededor de lo que vos mismo planteaste recién en la intervención con Carlos, que en la elección anterior, en la elección presidencial, se ganó a nivel de la elección presidencial y nacional y provincial en Campana. Y se mantuvo una corriente de votos mayoritario con respecto al Juntos por el Cambio. Hubo sí una derrota, una pérdida en el terreno de la elección local, que hay que asignarlo en primer lugar a cómo escondió la mano Abela, porque desde la derrota en las PASO, Abela dejó de ser parte del Frente de Cambio, escondió su política. Aunque ahora, desde que asumió el Frente de Todos con Fernández y en todo el desarrollo de la pandemia, queda claro que ha sido un obsecuente defensor de la política, de Juntos por el Cambio y de las grandes corporaciones y de Techín en la zona. Pero en la campaña electoral él escondió, confundió, y esa política de Abela en lo local contribuyó al resultado electoral y a cómo se perdió en lo local. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de lo que hicimos desde el Frente de Todos, porque pese a las dificultades, que comparto con Carlos lo que dice en cuanto a las debilidades que tuvo el Frente de Todos y todavía tiene, pero hicimos, porque todas las agrupaciones, partidos que integramos el Frente de Todos, empujamos la necesidad de la unidad contra el macrismo y apoyar a las listas del Frente de Todos. En ese hicimos, que se hizo mucho en cuanto a defender esa necesidad, esa alternativa de una nueva salida nacional y popular defendida por el programa de Fernández y Cristina frente a lo que era el macrismo. La vida nos ha mostrado que no alcanza con ser parte de la marea nacional, sino que tendremos que dar el paso desde el Frente de Todos para que seamos protagonistas cabales en la zona y en la ciudad de defender esa política nacional. Porque para la población y para el ciudadano común está lo nacional, está lo provincial y está lo local. Pero en realidad en lo local se vive en profundidad el avance o el retroceso que vive el país y el pueblo en todos los terrenos y en primer lugar en lo presidencial. Entonces tenemos que abordar a fondo el debate desde el Frente de Todos como protagonistas y defensores de una política nacional contra una derecha que está instalada en la ciudad escondiendo sus banderas. Porque nosotros vamos al desarrollo de la lucha contra la pandemia y aparentemente por momentos Abela parece diciendo participo, acompañando las medidas del gobierno nacional y provincial. Pero luego en realidad empujó la flexibilización, no ha ayudado de fondo a la política. Todos los esfuerzos que hizo el Frente de Todos, en primer lugar desde la diputada Soledad Alonso, toda la representación política desde la diputada Soledad Alonso, los concejales, la mayoría de los concejales, hubo alguna excepción equivocada, pero todos apretaron y han exigido y siguen exigiendo al municipio que constituya el comité de crisis, que permita la unidad de acción popular en Campana, de unidad de todos para enfrentar esta pandemia, y no lo hace en forma absolutamente electoralista y equivocada,
reduce todo a la acción del municipio e impide la participación popular desde los barrios hasta el centro. Y bloquea toda posibilidad de que las propuestas correctas, no me quiero, o sea, está claro, aparecido en los diarios, todas las propuestas y actividades que hace Soledad, que también han hecho algunos de los concejales, y no hay respuesta ninguna. E incluso ha tenido la vergüenza de hablar de las dificultades del presupuesto provincial, porque en forma mentirosa, porque Kicillof no les daba las partidas que correspondían, y fue demostrado que era mentira, que las partidas provinciales han reforzado el presupuesto provincial, y la principal actividad que pretende realizar en cuanto a la atención alimentaria en los barrios se basa no en el esfuerzo del presupuesto municipal, sino en cómo utiliza las partidas y fondos que marca la Dirección General de Escuelas, que antes se repartían desde el Consejo Escolar y que ahora las reparte el municipio. Entonces yo creo que pasó eso en la elección anterior y que tenemos que lograr una convocatoria amplia, como se decía recién, que fortalezca el Frente de Todos, que es parte de la necesidad de que se fortalezca la unidad del Frente de Todos nacional y provincial, y con esas banderas que son las de ver lo bueno y lo malo, los avances y las dificultades que tenga la política del gobierno nacional y provincial, y cómo defendemos esa política en el seno de Campana, desnudando cómo defiende Abel las políticas regionales. Me parece que en el caso tuyo tenés bien identificado al enemigo. El enemigo político, no vamos a decir el enemigo de la guerra, pero tenés identificado el enemigo político. ¿Quién es el enemigo político? Pero me parece que en la última elección el Frente de Todos no tenía bien identificado el enemigo político y me parece que había sectores que parecía que el enemigo estaba adentro del Frente de Todos. ¿A qué te referís? No. Había gente del Frente de Todos que no trabajó a la par de todos o que de alguna manera no se identificó con el Frente de Todos, como si... Pero por ejemplo, pero Rubén, el problema de fondo es el siguiente. Las dificultades que hubo dentro del campo popular y en el Frente de Todos, o las fuerzas que terminamos integrando el Frente de Todos, en cuanto a conciliar o equivocarse con respecto a que el enemigo era el gobierno macrista, sí, que se expresó en conciliaciones a lo largo de los 4 años del macrismo a nivel de la Cámara de Diputados Nacional, provincial. Bueno, eso ocurrió, pero yo creo que tenemos que partir de que el proceso político, en primer lugar, de la lucha del pueblo, de la resistencia a las políticas de ajuste del macrismo y de entrega del macrismo, llevó a que de una forma u otra las principales corrientes del peronismo terminaron integrando el Frente de Todos, y que una numerosa e importante cantidad de fuerzas que, como nosotros, Partido del Trabajo del Pueblo, Partido de Izquierda, no somos parte del Partido Justicialista, pero integramos el Frente de Todos. Entonces lo principal es ver cómo el Frente de Todos se constituyó integrando la mayoría de las fuerzas opositoras, que han tenido un distinto recorrido, que lo siguen teniendo, está amalgamándose esa unidad, y con esa unidad se derrotó el macrismo. Entonces, hay que ver las debilidades para corregirlas. Pero para poder verlas bien, hay que ver desde dónde nos paramos y cómo nos posicionamos ante la situación. Yo creo que, por ejemplo, y lo que pasa en la localidad es de una forma u otra manifestación de lo que pasa en el país y la provincia. Entonces nosotros nos encontramos hoy, vos me decís, ¿y el enemigo? Y sí, el enemigo que estaba antes de la elección presidencial, la derecha, el apoyarse en los yanquis, apoyar a la política de los yanquis para América Latina, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la estafa de lo que significó el endeudamiento externo y el negocio que hicieron las grandes financieras y bancos. Ese enemigo, que fue derrotado en la elección presidencial, fue derrotado en forma electoral en la elección, sigue estando. Expresión grosera de la existencia y la acción de esa derecha, de ese enemigo que al decir derecho no dice, se refiere a la categoría política, pero en realidad el problema es el sustrato económico de clase que está atrás de eso. ¿Quiénes son? Y son las grandes corporaciones que sostuvieron al gobierno de Macri, que fueron los ricos que dirigían el gobierno nacional anterior, y son las grandes corporaciones que se han opuesto desde el inicio en forma tajante a toda la política que se levantó en la campaña electoral y que ha
ha tratado y trata de llevar adelante con aciertos o errores el gobierno nacional. Entonces, ahí está el enemigo. Y yo creo que nosotros vivimos un momento muy difícil en Argentina, importante y difícil, porque la pandemia ha tensado en el mundo y en la Argentina las desigualdades y las injusticias del sistema. El desarrollo de la pandemia actuó sobre la base de una crisis económica que nos dejó el macrismo y la política neoliberal y la política de ajuste, y de que hasta acá el éxito de la Argentina o de la provincia o de Campana depende solo del crecimiento y las ganancias que logren las grandes empresas, que luego van a desbordar hacia abajo. Nunca desbordan, cada vez crecen más las grandes empresas y cada vez crece más la pobreza del pueblo. Ese sistema, desde que perdió el gobierno, porque lo perdió en la elección presidencial y asumió Alberto Fernández desde diciembre del año 2019, hasta ahora dio y sigue dando pelea. Y el 17, las marcha del 17 de agosto opositora, porque ¿qué caracteriza la marcha que empujó el macrismo? Macri, Patricia Bullrich, Macri gozando de sus vacaciones de privilegio en Europa, escapando de las investigaciones penales que se están haciendo sobre él, apoyando esa marcha. ¿Qué es lo que la caracterizó? Ser opositoras con consignas vacías, con consignas muy confusas. Facilistas en realidad, ¿no? Facilistas, pero que en realidad tenían un contenido principal, contra el gobierno. Y es que, ahora, yo creo que corresponde ubicarnos en un balance, yo me ubico y mi partido se ubica en un balance positivo. No quiere decir que sea que está todo resuelto, ni mucho menos. Pero así como Escribano caracterizó al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, que iba a durar hasta diciembre, creo que todos los que actuamos en política recordamos esa espada de Damocles, no pasa de diciembre, y pasó 12 años. De la misma forma, desde las posiciones y la marcha anterior a la entrega del gobierno por Macri, se plantó en lo que está haciendo Bullrich él, la dureza de la oposición. Lo hicieron groseramente durante todo este problema de la pandemia, donde se han negado a aceptar el ofrecimiento de unidad amplia de toda la sociedad, de todos los gobernadores, que era necesaria y sigue siendo necesaria. Ahora, yo creo que en cierta medida hay que hacer un balance sobre si lo han logrado o lo están perdiendo. Porque la derecha apostó a que el gobierno se debilitara enormemente. Y sigue apostando a eso. O sea, todo es un juego alrededor de cómo fracasa, cómo confunden las cosas, como se decía recién, lo decía Carlos, las dificultades económicas son producto de la cuarentena, y no al revés, como es la verdad. Sobre la base de una crisis económica que dejó el macrismo y una recesión que dejó el macrismo, la pandemia agrava esos efectos económicos, y es la pandemia y la enfermedad y no la cuarentena. El pueblo se une y el gobierno encabeza una política para enfrentar, y ha logrado hasta ahora enfrentar y unir, y se ha unido una gran parte de la sociedad y de la población frente a la pandemia. Es grave la situación de la pandemia, agrava, crece el pico, nos asusta a todos, nos preocupa. Ya la ilusión de que fuera corta no va larga. Pero al mismo tiempo, la política que ha llevado exitosamente adelante frente a la pandemia el gobierno con medidas justas, ha logrado, ¿qué se puede decir?, contener el riesgo, hasta ahora, el riesgo principal, la relación entre el crecimiento del contagio y el sistema de salud. Y al mismo tiempo, como decía Miguel Kicillof la semana pasada y Fernández, además ya con las vacunas aparece una esperanza de que se va a poder resolver. En esa lucha que ha hecho el pueblo, empujando y apoyando una política que promovió el gobierno nacional, ¿qué rol ha jugado la derecha? Boicotear. Ahora, el boicot tenía un sentido, que la política del gobierno no tuviera ningún avance. ¿Qué podemos decir hoy en relación a la pandemia? Que ha logrado contener
está resolviendo los problemas en una situación que es muy riesgosa. Y en lo económico, ¿qué se puede decir? Surgió esta semana que pasó, están los datos comparativos del primer semestre del año 2019 con el primer semestre del año 2020. Y resulta que pese a la pandemia, en todos los indicadores, la política económica ha mejorado con respecto a la situación que tenía la crisis recesiva y la crisis económica producto de la política de Macri. Entonces, estamos en una situación nacional en la cual, con todas las dificultades de la crisis económica que se heredó, de la política que se empezó a implementar en el sentido desde el Frente de Todo y el Gobierno Nacional, es decir, primero lo de abajo y después lo de arriba, atender a lo más de abajo en el sentido de cambiar, dar vuelta la que era la política de ajuste del macrismo, y a pesar de todos los efectos de la pandemia, y la derecha especulando con que las dificultades hicieran que el gobierno trastabillara y no pudiera sostenerse, se ha sostenido. Está. Es difícil el camino a seguir, pero está. Entonces partamos de que esto es positivo. Y que en este proceso positivo de lo que hasta ahora ha podido hacer el gobierno nacional, el gobierno municipal ha jugado en contra, no a favor. O por lo menos no ha hecho nada a favor. Y con toda seguridad, Frente de Todos se ha jugado, con todas las críticas y autocríticas y debilidades que tenemos entre nosotros, confluimos en apoyar y defender la unidad del Frente de Todos y de apoyar lo que hasta ahora ha hecho el gobierno. Yo te puedo afirmar eso desde un partido como el nuestro, que es público, que cuando se discutió la ley para autorizar la negociación de la deuda externa, manifestó su discrepancia en el sentido de negociar la deuda externa. Nosotros planteábamos y planteamos que el mejor camino era suspender el pago de la deuda, investigar y a la deuda ilegítima no pagarla. Fue al revés. El gobierno negoció, que es la última, o sea, en realidad era el último acuerdo. En realidad era, desde el punto de vista de lo que ha dicho Fernández y el gobierno nacional, la clave de la situación económica y política, ¿no? Negociar la situación en el frente externo. Ha negociado una parte que es con los bonistas externos, falta la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué se puede decir, en mi opinión? Lo dice todo el mundo, lo ha dicho Alderete, el diputado nacional por el Frente de Todos, que es dirigente del Partido Trabajo y del Pueblo. Tenemos esa diferencia, Fernández y el Frente de Todos en ese el presidente. Admite y reivindica como valioso el hecho de la democracia y la discusión interna. Hay diferencias, venimos de distintas corrientes, pero la diferencia no ha impedido la unidad en común. Y evidentemente el acuerdo actual que se ha firmado ha sido un alivio es un alivio en relación a lo que dejó el macrismo, que implicaba el pago de millones y millones de dólares ahora. Lo que se compromete el país a pagar en los próximos 2 o 3 años es mucho menos de lo que correspondía. Entonces, eso es un alivio que le facilita al gobierno abordar la situación económica. Es un alivio, no es una solución de fondo, porque el tema de fondo es la negociación con el Fondo Monetario Internacional y cómo se va a lograr un crecimiento de la Argentina que permita sostener realmente la economía y el crecimiento a largo plazo. O sea, eso es lo que se va a empezar a discutir. De hecho, en lo que se dice plan post-pandemia, qué plan tiene el gobierno, ¿qué se ha empezado a discutir? El problema de que estamos en la pandemia, seguimos en la lucha contra la pandemia, que es el problema principal, y al mismo tiempo estamos entrando a discutir cuál es el rumbo para la salida de fondos del país. Y en una condición económica que es igual o mejor a como la dejó el macrismo, aún en las condiciones de la pandemia que agrava la crisis económica. Entonces esto es lo que oculta el enemigo y la derecha. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no prestarnos al juego mediático que te hace discutir lo que no es lo principal, te hace discutir lo secundario. Entonces, discutamos las debilidades a partir de poner por delante las fortalezas. El gobierno de Alberto Fernández ha logrado enfrentar y derrotar hasta ahora el intento de la derecha por desestabilizarlo, por impedir que avance. Sí, hasta ahora sí. Nosotros, o sea,
En ese sentido, nos sentimos parte del Frente de Todos, con todo el ánimo de unirnos a partir de corregir las cosas que señalaba Carlos para poder enfrentar mejor a la derecha y enfrentar mejor al gobierno municipal, pero parándonos desde ahí. Todo esto hay que bajarlo a nivel local también. Sí, pero el primer problema, bajarlo a nivel local no es solamente bajar como si fuera algo... Como concepto ideológico y como concepto No, pero es que te quiero decir esto. No es que haya una muralla entre lo nacional y lo local. No se puede hablar del problema principal, que es mejor trabajo y menos pobreza, sin hablar de cómo la política nacional y provincial se integra a la particularidad de Campana. A veces lo local se entiende como el cordón cuneta, la zanja, la calle. No son dos mundos o universos separados. Es la política nacional, provincial y cómo se integra. Creo que eso aparte es lo que hacemos, ¿no? Es notorio en eso lo que hace la diputada Soledad Lanza en tanto difundir lo que se hace nacional, provincialmente y cómo eso actúa acá. Porque el enemigo que vos tenés muy bien localizado desde el punto de vista ideológico, a nivel nacional y a nivel provincial, acá lo tenés allí en el Palacio Municipal. Sí, ahora, nosotros vamos, como mencionaba recién, a las elecciones legislativas de medio término. Sí. Bien, el problema de la derecha es que colocar al Frente de Todos y a su gobierno en una situación difícil. ¿Cuál es el balance? La situación económica y social y mundial real es muy difícil. Ahora, frente a esa situación tan difícil, donde el pueblo votó un programa, otra alternativa, otro camino, contra lo que defendía la derecha, ¿en qué condiciones estamos para avanzar? ¿Peor que en diciembre o mejor? Yo creo que mejor. Yo creo que el gobierno nacional ha avanzado. El crecimiento del apoyo en imagen positiva al gobierno es notoria. Y de que es un gobierno que hasta ahora y por suerte avanza sobre la base de la unidad de Alberto con Cristina, también. Es así. Eso no quiere decir que yo, que no soy parte de la orgánica del PJ, no tengo opiniones críticas o diferentes, que las digo francamente. Pero si bien se negoció la deuda, se negoció, no es solución definitiva, el acuerdo es un alivio y hay que discutir cómo se sale de fondo. Bueno, pero nosotros planteamos investigar la deuda externa y pagar la legítima y no la ilegítima. Y la verdad es que eso se puede hacer, hay que hacerlo. La propia investigación del Banco Central señala claramente, la que se publicó hace un mes, el listado de cómo los que retiraron dólares por un lado de la mano del macrismo, por el otro lado, fugaban dólares. Todo el monto de la deuda que la dictadura le bancó a los grandes monopolios, estatizando lo que era la deuda privada en el año 82 con Cavallo, es un monto conocido. Ese monto perfectamente se puede, haciendo lo que corresponde, hacer que esos sectores empresarios que trasladaron al Estado con la dictadura la deuda que era de ellos y que pagó el pueblo, bien, que ahora lo paguen. Los que se demuestre que han fugado dólares, sacaron dólares del Banco Central y los fugaron, grandes monopolios de Argentina, ellos, demostrándolo, está prácticamente demostrado. O sea, existe y tenemos que avanzar también en investigar el fenómeno económico argentino en los últimos años y el fenómeno de la timba que organizó el macrismo, que significó empobrecimiento del pueblo y la nación, y hacérselos pagar a esos sectores. Y eso lo ha sostenido Alberto y Cristina también, fundamentalmente, como propuestas ante las elecciones. Hay que avanzar hacia eso. Pero me parece, Rubén, que el tema es ubicarnos en ese tono. O sea, el pueblo derrotó a la derecha en las elecciones. Hace un año, ya va a ser un año, o estamos pasados los 9 meses, pero vamos a llegar al año, con el gobierno votado por el pueblo enfrentando la situación. Repito, no está todo resuelto, pero se aguanta. Y vamos a la elección legislativa en buenas, o por lo menos vamos en condiciones de crecimiento, de fortalecimiento. Y como toda cosa nueva y que crece, genera muchas contradicciones, genera muchas discusiones. Encima estaban de antes. Como decía recién Carlos, las dificultades o discusiones internas estuvieron antes de la elección en el Frente de Todos y van a seguir estando.
Y lo que nosotros promovemos es que se pueda hacer una convocatoria amplia que nos permita discutir, criticar lo que creemos que ha sido incorrecto y ver cómo empujamos... con el consenso de todos. Con el fortalecimiento al frente de todos, porque no es un problema que nos pase... O sea, yo coincido en cuanto a la cena del 9 de julio, el 9 de julio, la presencia en el acto presidencial, sí, de la sociedad rural, de representantes de sectores de las grandes empresas como TG, no me cayó bien, no nos cayó bien, porque de la mano o el apoyo de esos sectores hay que confiar poco o nada. Bueno, vos sabés que eso ha sido debate político durante semanas alrededor de lo que plantearon el editorialista económico de Página 12 sobre el tema en cuanto al rol político de esos sectores empresarios y grandes terratenientes que estuvieron presentes, que en realidad son los motores de la derecha que se opone al gobierno, ¿no es cierto? Así que está en discusión hacia qué rumbo va el gobierno. Ubicándonos en lo que es el gobierno y defendiéndolo y los avances que se ha tenido frente a la derecha, hay un debate en el gobierno y en el frente de todos sobre cómo seguir. Está claro eso. Ahora, en ese debate yo creo que nos ubicamos así. O sea, avanzamos, se ha avanzado acá hasta acá con contradicciones. Hay que precisar bien qué contradicciones se abren y cómo abordarlas. Si vos me querés decir cómo veo yo la situación que se abre en Campana, es lo que te dije al principio. Si uno hace un balance, digamos, ¿cuál es el aspecto que más nos tiene que interesar con respecto al balance de la elección del 2019 que perdimos y ganó Abela? El colocarnos a fondo en que somos parte de la política nacional del Frente de Todos, que defendemos su unidad y que protagonizamos en el seno de esta sociedad campanense la disputa política por llevar adelante esa política que es contra la derecha, contra las imposiciones de los yanquis, contra los grandes beneficiarios que han arruinado el país enriqueciéndose y haciendo crecer la pobreza y la recesión o parate en la economía argentina. Roberto, se nos termina el tiempo. Sí. Bueno, creo que hemos hecho un análisis. Te quería hacer la última pregunta. Te quería decir una sola cosa, si me das un minuto más. En realidad, esta forma de abordar el problema lo planteamos nosotros desde el inicio de la cuarentena, cuando dijimos que no era un error de Paolo Roca tener ese papel tan reaccionario y odioso de oponerse a la cuarentena y pretender hacer en la Argentina lo que hizo desgraciadamente en Bérgamo, en Italia, que produjo miles de muertos cuando quería seguir la cuarentena. Entonces dije, no es un error, es una política. Y esa apreciación de que había que entender que Campana, ciudad chica, pero poderosa desde el punto de vista de su desarrollo económico, es un escenario de la lucha política nacional, porque acá está sentado uno de los grandes jefes, como estaba claro, Clarín, Techín, como grandes factores de conducción política de la oposición. Yo diría dos, con el grupo Bulgeroni. Acción acá en Argentina. O sea, esos grandes grupos son los que están en realidad conduciendo al reagrupamiento de la derecha y de la EIA y de las grandes empresas que no están con el impuesto, han enfrentado la cuarentena, no están de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas, querían que se aceptara todo lo que imponían los bonistas. O sea, ahí está el blanco. Y ese sector está acá. Y nosotros tenemos que protagonizar acá un debate alrededor de las necesidades de la población, todo el programa económico, plataforma de lo que se debe defender en la ciudad, entendiendo cómo esos grandes empresas están aquí aceptadas y hacen política. Si vos me querés decir, cuando uno debate con la política de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de Abela, en la ciudad, en realidad el problema de fondo es el debate con las propuestas de Techín, de Acción, que es el de que este país sale adelante
con las políticas neoliberales de ajuste, de relación estrecha con el imperialismo yanqui, y que se oponen al desarrollo de una política nacional y popular, que es lo que votó el pueblo y que nosotros queremos seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, muy bien. Continuamos nosotros en Campana Política.